Bueno, en este capítulo de las Habas de Pitágoras vamos a ver un filósofo que es por primera vez de habla hispana. Precisamente estamos hablando del filósofo José Ortega y Gasset, que nació por allá en Madrid, y el texto del cual nosotros vamos a hablar en este capítulo es el de la rebelión de las masas. Pues bien, en la rebelión de las masas hay varios temas de los cuales José Ortega y Gasset nos habla, y al respecto de este libro vamos a hacer un especial énfasis en un capítulo que José Ortega y Gasset dedica a quienes mandan en el mundo. Pues bien, José Ortega y Gasset nos dice que el desplazamiento del poder, ya sea que se da de una época a otra o de una sociedad a otra, influye en quién es el que manda sobre tales pueblos. Pero ¿por qué José Ortega y Gasset nos dice sobre quién manda en el mundo y no sobre solamente algunos pueblos? Pues bien, este filósofo apunta a que la sociedad moderna ya está tan conectada, es decir, que ya no hay pequeños grupos de islas dispersos entre las sociedades de la humanidad, sino que ya apunta al fenómeno de globalización. Por lo tanto, también José Ortega y Gasset nos dice que para poder comprender una época es necesario preguntar por quién es quien influye sus ideas a las sociedades del mundo. Porque José Ortega y Gasset también nos dice que muy pocos hombres son aquellos que emiten una opinión de lo que sucede, y la mayoría del resto solamente se apropia de esas opiniones que unos cuantos, que es la minoría, se atreven a pensarlas. Entonces, también José Ortega y Gasset nos dice que este desplazamiento de poderes, es decir, cuando en una determinada época se transfiere el poder de un imperio a otro para que sus ideas sean asimiladas en contraposición con las de sus antepasados, Ortega y Gasset nos dice que el mando tiene una transferencia de manos. Y sobre este concepto de mando, me parece importante también subrayar que con mando no debemos entender como un ejercicio de fuerzas desplegadas, pero sobre todo de fuerzas militares para sitiar un determinado territorio o una determinada civilización. Porque también Ortega y Gasset dice en uno de sus ejemplos que también hubo casos en los que ejércitos de imperios poderosos sitiaron a otra nación, pero con haberla sitiado nunca tuvieron el mando de ella, porque el mando no obedece a una apropiación de fuerza bruta, sino que el mando se funda siempre en la opinión pública. Y para la opinión pública no se necesita tanto la fuerza, sino se necesita involucrar los sentimientos de sus habitantes. Por eso es de que también Ortega y Gasset hace el ejemplo de cómo se conformó el Imperio Romano. Pues bien, Ortega y Gasset dice que el mando temporal se tenía por parte de los gobernadores, y también el mando atemporal, es decir, el mando eterno, se tomaba por parte de la religión, del sentimiento de fe y por tanto de Dios. Entonces, aquí es cuando vemos que el mando, cuando obedece más a la opinión pública, se necesita una constante difusión de ideas que permitan hacer, por así decirlo, de algún modo más coloquial, hacer que el espíritu tiemble emocionalmente. Y ante todo este respecto, quizás podríamos también preguntarnos sobre cómo es que hay épocas en las que hay presidentes que tienen mucha popularidad y presidentes que no la tienen. Pues bien, la popularidad también obedece al mando que dispone tal persona, porque esa persona es la que va a tener el mando sobre una determinada sociedad. Esa persona tendría que tener un gran número de difusión y que pueda llegar a grandes partes de la sociedad para moverles los sentimientos, porque el mando obedece precisamente a los sentimientos, ya que, como ya vimos en el Imperio Romano, que se movía a través de la religión, pues también los presidentes populistas se encargan de mover esas emociones
para tener ese mando. Es decir, nosotros podemos ver a presidentes que pasan por las naciones que no se preocupan tanto de mover las emociones de los demás, es decir, que no son populistas y se encargan de hacer su trabajo de otra manera, pero pasan inadvertidos o al fin de su mandato la sociedad ya no los quiere tener cerca. Pero aquellos presidentes que se encargan más de mover las emociones de sus habitantes son los más queridos y los que ganan el mando de la nación. También habría que mencionar que Ortega y Gasset dice que cuando hay fuerzas contrarias que de algún modo anulan esta posibilidad de tomar el mando a través de las emociones, sucede las confrontaciones, sobre todo militares, o las guerras civiles internas. Entonces, cuando no hay mando, es decir, se va a un estado de caos, como también podría decirse que Ortega se también menciona en la Edad Media, cuando propiamente únicamente el mando atemporal, es decir, el mando eterno, dominaba sobre la mayoría de los hombres, había siempre un estado de conflicto, porque precisamente para que haya orden se necesita un mando temporal, es decir, un mando de hombres y no tanto de divinidades. Por eso es que siempre vemos que existen confrontaciones entre grupos religiosos que muchas veces desembocan en un estado de guerra, pero ya de guerra física, de fanatismo y todo ese tipo de asuntos. Por eso es de que el mando tiene que llevarse a cabo a través de emociones humanas. Después de este video donde Ortega y Gasset nos ayuda a comprender el concepto de mandar y sobre quiénes son los que mandan o quién es el que manda en el mundo, cuéntanos en los comentarios qué piensas acerca de este concepto.